A ver. Hola, divinas y divinos. Bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. ¿Cómo estáis? ¿Me veis? Ahora sí. Sí, es que estábamos acabando de preparar la cajita de información y la miniatura y todo. Hola, al final has podido, María José. Bueno, lo primero, como siempre, voy a saludar a todas las que estáis aquí, que ya sé que es un día un poco difícil, pero estoy bien enfocada, ¿no? ¿Se me ve bien? ¿Me veis bien? ¿Me oís bien? Vale, vamos a ver. Pues vamos a saludar Silvia Iris. Hola, hola. Sí, has sido la primera esperándome. Isabel García, ¿qué tal? Sonia Sánchez Hernández. Hola. Isabel García, Belén de Castro. María José, a ti ya te he saludado. ¿Quién más hay por aquí? Nicole, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Chile? Es de día ahora, ¿no? Antes de comer. Mónica Graselegui, hola, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que te vemos en directo? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Un poquito de pausa, ¿no? En la vida ajetreada que llevas. Celia Peregrino, bueno, Celi, no sé, Celi Peregrino. JG Vigo, bienvenida también, o bienvenido, no sé si eres chico o chica, no sé si eres divino o divina. Recordad que cuando escribís yo tardo en veros unos segundos porque va con retraso, ¿de acuerdo? Esperamos un poquito a ver si entra un poquito más de gente. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Desde Euskadi. ¿Quién más tenemos? Mónica Romero. ¿Me llamas Ángela? Bueno, venga, me acostumbraré. Hay más gente que me llama Ángela. Acá son las 11:35. Hay una diferencia de 6 horas con Chile. Hola, Primavera 70, ¿qué tal? Gema Escaner, Salvador, hola, un beso para ti. Osteizka Agra, hola, hola. Bueno. Creo que ya os he saludado a todas las que estáis. Me imagino que hoy seremos menos porque ya sabemos que hoy es el Día de la Madre y cuesta un poquito más que la gente esté desocupada, pero bueno. Yo quería hacer un directo de cosmética vegana. He preparado 10 productos, que serían los 10 pasos, y tengo más cosas veganas, pero esto vino a raíz de que una amiga mía, que se llama Carla, hola Carla, ¿qué tal? Me ha comentado hace poco que ha tomado la decisión de hacerse vegana y yo lo respeto mucho y aunque yo no soy vegana, no lo soy, pero lo entiendo, quien quiere serlo y bueno, quería facilitarle un poco también el poder acceder a cosmética vegana fácilmente, que creo que es mucho más fácil que acceder a alimentos veganos. Es más fácil casi la cosmética hoy en día que la alimentación vegana. Es más complicada. Y bueno, también quería deciros que yo sé que sois mis divinas y mis divinos súper solidarios y súper majos, pero a veces cuando alguien nos dice, alguien muy cercano nos dice, es que he tomado la decisión de ser vegano, pues a veces puede sorprendernos y queremos como ir a la contra y decirle, pero ¿por qué vas a renunciar a comer carne o pescado o huevos si es alimentación básica? Y yo pienso que, bueno, si te lo dicen, yo creo que se lo han pensado muy bien y lo que tenemos que hacer es ayudarles en todo lo posible. Si vienen a casa, pues intentar saber qué es lo que pueden comer, qué es lo que no, prepararles alguna cosa especial y bueno, como con esta actitud, pues con todo, que las cosas diferentes nos pueden sorprender, pero hay que intentar aceptarlas y aprender de otras opciones. Saludo a Alba. Hola Alba, preciosa. Un beso. Tú dale muchos besos a mami, ¿eh? ¿Vale?
Voy a ver si me pongo el chat un poquito más alto, que si no tengo que estar mirando abajo todo el rato. ¿Alguien nuevo ha venido? No, de momento estamos en familia. Muy bien. Pues, Inca Beauty. No, acabamos de empezar, prácticamente llevamos 5 minutos a Inca Beauty. La gente se va incorporando, no te preocupes. Bueno, pues ya que he hecho el alegato de no meteros con la gente vegana, sino acompañarles en su decisión, aunque no la compartamos. Yo, de hecho, me encantaría ser vegana, pero de momento no lo veo factible en mi caso. Mm, Como carne, como pescado, como huevos, para mí es imposible. Pero, como he dicho, lo respeto. Se reía. Alba, hola, hola Alba. Bueno, pues como he dicho, he traído una serie de productos, me he asegurado que todos ellos sean veganos y conformarían una rutina coreana completa de 10 pasos. Algunos me ha sido más fácil que otros, depende de lo que tenía yo en mi despensa de cosmética. Entonces, el primer producto es este bálsamo de aromática. Como siempre, os he dejado, ya he preparado la cajita de información, la tengo hecha y la podéis mirar. He dejado 2 o 3 enlaces de cada producto, lo que he encontrado. Es un bálsamo de aceite. Esta marca, tengo entendido que si no es vegana, un poco le falta, o sea, casi todo es vegano. Como veis, la estoy reservando para una rutina que quiero hacer nocturna en directo con vosotros, que seguramente la haga pronto. Voy a hacerla tarde por la noche para la gente que no me pueda acompañar los domingos. Y bueno, será una rutina pues con mi cara lavada, mi diadema y mi pelo recogido, como nos hacemos todas las rutinas, que yo me arreglo así porque si no, creo que no me arreglaría porque no voy a ninguna parte. Me arreglo para estar con vosotros. Y, bueno, si queréis verla, me queda muy poquito, pero ya para un par de veces. Voy a poner un poquito de lo que me queda para que veáis la textura. La textura es como una manteca y la ponemos en la cara, sería, en cuanto toca la piel, se funde y se convierte en un aceite. Huele muy, muy bien a naranja, huele de maravilla. Conserva el olor y eso, que ya la estoy acabando. Hace mucho tiempo que la tengo ya la tendría que haberle dado paso. A ver si lo veis, ¿veis? Es un poquito, no es un aceite, no se convierte en un aceite muy ligero, es un poquito más grueso porque viene de una textura de manteca, ¿veis? Hoy le voy a hacer la rutina coreana a mi mano. Vamos a ir viendo las texturas. Se extiende muy bien y el único fallo que yo le veo es que si te maquillas labiales fijos, esto le cuesta un poquito, este no lo quita. Pero un maquillaje normal y limpiar perfectamente la piel, sí. Ay, vamos a ver que ha venido alguien más. Marta, hola, ¿qué tal? ¿Quién más ha llegado? Sara Bisquet, hola. Y creo que las demás ya estábamos todas antes. Pues nada, me voy a ir quitando esto. Tengo por aquí que tenemos que ir, como sabéis, todas las que estáis aquí, creo yo, pero bueno, por si me ve alguien nuevo, pues con agua lo retiramos. Tendría que haber, no, tengo que emulsionar primero, si no esto no se va. A ver cómo lo hago. Echaremos un poquito de agua. Sí, porque me ha quedado pringoso, para que veáis que si no lo emulsionas con agua no se retira bien. Ahora sí. Lo emulsiono con agua, se mezcla bien y ahora ya sí se puede retirar con uno limpio. Así. Ahora sí que está. Ahora ya no queda pringoso, queda totalmente limpio. Pues este era el primer producto. ¿Cuántas de vosotras lo habéis probado? ¿Lo tenéis? Bárbara, hola. No, llegas tarde, no, unos 10 minutos solamente. Estábamos por el primer producto aún.
este bálsamo de aromática que lo tengo a punto de terminar. Conchita Pijuan Mosegui. Hola, Greta. Hola, Greta. No me llamo Greta. Tú lo tienes, Isabel García. ¿Alguien más lo tiene? Tú lo tienes sin probar aún. María José, yo creo que te va a gustar bastante. Ah, y Mónica Romero también lo tiene. Sí, a mí también me gusta. Ya dije que no lo iba a comprar de momento porque quiero probar algún otro, porque sí que tengo mis favoritos, pero si siempre voy a comprar los mismos, pues no puedo explicaros cosas nuevas. Tiene fragancia. Huele a... Está en coreano aquí. A ver. He traído una lupa. Voy a ver si tiene fragancia. Déjame ver. From Natural Essential Oils. Linalul es una fragancia. Es que no lo sé. Citrus. Aquí pone From Natural Essential Oils. No lo sé, no te puedo decir de dónde le viene el olor, si es natural. Yo creo que es del aceite esencial que lleva de cítricos. ¿Lo dices, Marta, porque tienes alergia o tienes la piel muy sensible? Conchita, bienvenida, es la primera vez, pero espero que no sea la última. Aquí nos lo pasamos muy bien. Lo que quieras en el chat, lo puedes preguntar a mí o a las divinas que estamos aquí. ¿A ti no te gusta, Conchita, el bálsamo? Es un alcohol. Está al final de todo, Sara. Linalol es un alcohol, está al final de toda la composición, debe llevar muy poco. Supongo que es una cuestión de conservación del producto, porque si no, claro, tan natural como es, se estropearía. Un pelín últimamente. Pues no te sé decir, Marta, yo tengo la piel un poco sensible y no me ha hecho nada de nada. Quizás lo mejor sería si vives en una ciudad, por ejemplo, que tenga Min, que tiene el producto, ir a probarlo a la tienda. Te lo pruebas y ves si tiene... Es que no... Incluso las pieles sensibles, hay unas que son más sensibles que otras, unas reaccionan mal a unos ingredientes y a otros no. Entonces es cuestión de que o pidas una muestra o, no sé, o si conoces a alguien que lo tiene, que te lo deje probar. Tampoco pasa nada. Ah, que no es fragancia. Vale, Sara, pues no. Marta, yo creo que el olor que tiene es de los aceites esenciales. Aromática tiene mucho cuidado con las composiciones. Pero como siempre, ya lo digo, yo no soy una experta, yo soy nivel usuario y si quieres asegurarte, Marta, lo que tienes que hacer es preguntarlo a la gente de las tiendas que ya se entienden más, porque claro, los distribuidores les han dado cursillos de los productos. De nada, Marta. Bueno, pues vamos al segundo producto. Es el limpiador en espuma. Y este es de la marca Uran. Uran es una marca completamente vegana, o sea, si queréis producto vegano, Uran no es barato, pero es todo vegano. Eso sí, y buenos productos. Este es el formato de la espuma, es un líquido, pero ahora vais a ver, bueno, yo lo agito, no sé si se tiene que agitar o no, pero yo todo lo que veo así, prefiero agitarlo antes y ahora veis aquí, vamos a desperdiciar un poco. Sale ya directamente la espuma del aplicador y nada, pues lo normal, esto ya viene hecho de fábrica, te lo pones en la... Es una espuma densita, parece mentira porque sale como muy aérea. Esto sí que apenas huele, huele un poquito a jabón muy leve. Y Uran es vegano 100%, toda la marca. Bueno, vamos a retirar esto.
yo os iré enseñando las texturas para que vayáis viendo, porque como las texturas y los olores es algo tan particular, a lo mejor un producto es buenísimo, pero el olor te molesta cantidad y sencillamente pues te cuesta la vida determinarlo. O a lo mejor es muy bueno y la textura pues a lo mejor es gelatinosa y no te gusta, a lo mejor se te queda pegajoso y no te gusta. Es que eso sí que es súper personal. Ah, gracias, Cassandra. Bienvenida, por cierto, que no te había saludado. Como siempre, el look, maquillaje, peluquería, estilismo es obra de mi asistente hermana, que está por ahí en un rincón. ¿Por? Sí, está por aquí, está por aquí mi hermana. Ya sabéis que ella ha dicho que cuando lleguemos a 2000 suscriptores pasarán dos cosas. Ella aparecerá en un vídeo y tendremos un súper sorteo. En un vídeo, en un directo. Ah, en un vídeo no, dice que aparecerá en un directo. Bueno, un directo también es un vídeo más largo, pero es un vídeo. Pero un poquito. Sí, Nicole, la textura es súper densita y mira que parece, no sé, porque es súper líquido y luego no sé qué tiene, qué mecanismo tiene aquí que te hace salir la espuma ya preparada. Cosas de la tecnología. Sí, sí. Bárbara, yo aquí lo estoy haciendo sin agua, pero después del aceite no tienes por qué, una vez que te has enjuagado el aceite, déjate la cara mojada para aplicarte el limpiador. Los limpiadores de agua necesitan agua, ¿vale? Se me va a quedar la mano maravillosa, Elizabeth. Sí, se me va a quedar la mano. Mírala, ya está reluciente. Y eso que solo hemos hecho 2 pasos. ¿A ti te pasa lo de los olores, María José? Sí, majo, ya lo sé. A ti con el ginseng no te gusta nada. Y a mí, bueno, ni fu ni fa. No me molesta excesivamente. Sí, Urán, corazones. Corazones, Urán. Te saludan, Gloria. Cassandra te saluda. Igualmente, hola a todas. ¿La habéis oído? Dice hola. Ya sabéis que el chat va con un poquito de retraso. Entonces tenéis que ir escribiendo, yo iré leyendo conforme vayáis escribiendo. Tiene buena pinta la espuma. Nunca he probado ese formato. Aunque te voy a decir una cosa, no es por el formato, porque yo tengo otra espuma en ese formato, que es la de Neogen, la lila, que tiene como arándano, me parece que es. Y esa no me gusta. Esa la hemos dejado para limpiar brochas, porque reseca un montón, al menos a mí. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos. Se nota que hoy hay pocas divinas, pero las que están aquí somos una piña. Porque hay muchas con las mamis. Hay muchas con las mamis, es normal. Por cierto, saludos a todas las mamis que hay ahora mismo en el chat. Y a las mamis de las que no tengan hijos, pero tengan mamis. Saludarlas de mi parte, ¿vale? Venga. La de Neogen la Lila es lo peor que me ha pasado en cosmética coreana. Opino lo mismo que tú, Sara. A mí no me ha gustado nada. Nada de nada. Te reseca la del Neogen. No la pude. María José, ponla para limpiar brochas, por ejemplo. ¿Vale? O incluso para lavarte las manos. Ahí no te va a resecar. Es diferente, las manos aguantan mucho más. Acábatela así, no sé, o para el cuerpo. ¿Vale? Para ti la peor, la primera esencia de Secret K. Bueno, Elizabeth, yo la he probado y he de decir que no noto gran cosa con ella. O sea, bueno, no me hace nada malo, tampoco veo nada excesivamente bueno. Tiene muchísima fama, pero no sé, supongo que depende de la piel. Yo lo que he pensado que igual, como es una marca un poquito más económica, igual está dirigida a un público más joven
que no a gente ya de 35 para adelante, que necesitamos unas cosas un poquito más potentes. O sea, yo creo que lo que puede pasar con algunos productos es que cuando empiezas la rutina coreana, al principio casi cualquiera te hace efecto. Pero cuando ya llevas unos meses y la piel ya se ha equilibrado, como que necesita un paso más allá y entonces las cosas un poquito más dirigidas a personas jóvenes o líneas más económicas igual ya no nos hace tanto efecto. Yo creo que la cosa puede ir por ahí, que si la piel ya tiene cosa buena, pues ese Grey Case se le queda un poquito corta, pero para empezar, igual sí. Te pasó con un limpiador de Villas 11. Olor a melocotón pasado. ¡Hala! Eso no debe ser muy agradable. Claro, María José, aprovéchalo para las manos. A ver, no es un limpiador malo para. No es que limpie mal el de Neogen. Lo que pasa es que reseca la piel de la cara. Yo creo que le ha pasado a mucha gente que nos lo compramos de oferta cuando salió en Planet Skin y nos llevamos un chasco porque realmente la cara se queda un poquito tensa. Y claro. De Vegan Glow, en K-Beauty, no he probado nada de The Vegan Glow. Hay tantísimas marcas y yo intento ampliar los horizontes, ir cogiendo cosas que se ven poco, pero claro, dentro de un límite. El olor te mata, o sea, el producto es bueno, pero el olor no te gusta. Es el caso que decíamos antes, que un producto puede ser buenísimo, pero si no te gusta la textura o no te gusta el olor, más que no gustar es no lo soportas, porque si no te gusta, como, bueno, si es bueno lo vas acabando, te lo pones de vez en cuando, intentas terminarlo, porque claro, las cosas valen un dinero. Yo, bueno, ya sabéis que yo tengo muchos productos y lo que hago es compartir, por ejemplo, con mi hermana. Le digo, mira, llévate este tónico y me dices qué te ha parecido y cuando estés a la mitad me lo traes, yo lo termino y así tenemos dos opiniones, dos pieles diferentes, porque la suya es un poco más seca que la mía, digamos, es más fina, es diferente. Y así lo probamos en dos pieles. A veces también con mi sobrina. ¿Por dónde vamos? Espera, que me he perdido. Ah, Cristina Sánchez Mirabete, bienvenida. Que no te había visto antes, creo que no te he saludado. Y Diana Díaz, ¿qué tal estás? ¿Has empezado tu regalo de Zoom 37 ya? ¿O lo estás guardando para una ocasión especial? El olor limpiador, vale. Creo que ya estoy al día. De Face Shop. Ah, Cassandra, yo creo que una de las primeras cosas que me compré fue el aceite de Face Shop y comparado con lo que he usado luego, es un aceite, digamos, correcto. Vamos a decir, para una persona que empieza, no es muy caro, vale, pero ya habiendo probado cosas como aromática, como Ciracle, como Hanskin, yo sinceramente, yo no me lo volvería a comprar. Ahora, si tu economía no es muy buena y quieres empezar la rutina, pues bueno, puede ser una opción. Del olor no digo nada porque yo no recuerdo que me molestara especialmente. Hola Verónica, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Lo estás guardando para una ocasión especial, Diana? Cuéntanos. ¿Para cuándo lo estás guardando? ¿Cuándo quieres verte divinísima con tu regalo de Zoom 37? ¿Una cita especial? Bueno, vamos a ir con el tercer producto. Ah, ya lo tengo aquí, ya lo había preparado. El tercer producto es exfoliante, que también es vegano, como todo lo que voy a sacar hoy, ¿vale? Ya otro día más adelante, pues haré otra vez un directo o un vídeo de cosmética vegana, porque me he dado cuenta que tengo bastantes cosas veganas y yo no me había fijado. Tenemos de Sioris, My Soft Grime Scrub, de la marca Sioris. Pues es este bote de aquí. Y este exfoliante, yo todavía no le acabo de coger el truco, lo he usado 3 veces.
voy a necesitar, ¿con qué lo mezclo? Es un exfoliante que necesita que lo mezcléis con algo, porque es un exfoliante en polvo. Entonces yo normalmente lo estoy mezclando con un tónico, que es el tónico G9 Skin de Milk Toner. ¿No qué? Bueno, os voy a enseñar la textura. Mi hermana dice no lo hagas, va a ser un desastre, se va a caer todo. A ver, vamos a ver. Mirad, a ver si se puede ver. Es que la cam está aquí arriba. Mirad, esto es un polvito. Está hecho, el ingrediente principal es avena. Son como copos de avena, pero en polvo. ¿Veis? Es un exfoliante muy suave. Te deja la cara, la verdad es que bien. Y yo creo que lo que me pasa es que no he acabado todavía de encontrarle el punto de mezcla. ¿Alguien lo usa y me puede dar alguna indicación? Porque yo voy un poquito perdida con esto. Te lo regalaron y se lo diste a tu hermano. No te gustó el olor ni cómo te quedaba la piel. ¿Cuál, Cassandra? ¿El de Neogen? Ah, el de Face Shop. Sí, Cassandra, a mí también me encanta el bálsamo Clinic Zero. A mí me gusta mucho. Se me acabó y lo compraré, pero más adelante, que tengo que gastar otras cosas. Hola María Ortiz Yepes, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, ¿alguien ha usado este exfoliante de Siori? Si me puede decir con qué lo mezcla. Las uñas. Mira las uñas. Las vais a ver las uñas. Estuve grabando ayer 2 vídeos. Las veréis en esos vídeos. Uno tiene que salir el martes y el otro pues ya saldrá. Hola, Inba Palas. Sí, llevamos un ratito, pero todavía vamos solamente por el exfoliante, o sea que nos queda un buen rato todavía, no te preocupes. Rulander PF. Hola. ¿Eres el Raúl? Sí. Saludos, que ha venido un familiar. Vamos a ver. Me encantan las uñas. ¿Te las hará tu hermana? No, mi hermana no me las hace las uñas. Las uñas voy a que me las hagan. Hasta ahí no llego. Me niego. No. Además es que yo tengo las uñas quebradizas y me salen como unas rayas verticales. Bueno, ¿yo qué hago con esto aquí en la mano? Voy a tirarlo. Esperad. Así. Vale, ya está. Hay que sacar más de esto que están sucios. Pues esto, lo que os he explicado, que no quería hacer yo aquí una pasta, pero básicamente el polvo ese se mezcla con un tónico, con un limpiador, así como una leche. Se hace una mezcla y como siempre te lo aplicas un par de minutos, masajeas así. Como es un polvito, hace como unas bolitas, se van deshaciendo y la cara la verdad es que la deja suave. Está bien este... Blanquea. ¿Eh? Blanquea. Blanquea, sí. Blanquea la piel. Está bien, pero le tengo que coger el tranquillo. A ver si alguien me explica o me hace una demostración. Porque creo que no lo acabo de hacer bien del todo. Bueno, vamos a ver quién ha venido por aquí. ¿Puede que el exfoliante de Siori sea enzimático? Podría ser que fuera algún componente enzimático, sí. A veces los que son en polvo llevan alguna cosita, o sea, no es solamente copos de avena y ya está, tiene más cosas. Pero como yo no soy cosmetóloga ni me meto con los infis, o sea, yo me gusta un producto, no me gusta un producto, pero no me meto con los infis, de momento no. Igual más adelante cuando aprenda más. Vamos a ver. Nunca has usado ningún exfoliante en polvo. Yo tengo un limpiador en polvo que es también ligeramente exfoliante. Me parece que todos los limpiadores, que sería segundo paso, todos los limpiadores que son en polvo son enzimáticos.
Aparte de que hacen espuma y limpian, pero son un poco estigmáticos. Flojitos, pero sí. El que yo tengo es de Tosogun y se llama Enzyme Wash. Enzyme Wash. Ahora no me acuerdo del nombre entero. Sí, has llegado a tiempo, María, claro que sí. Además que ya sabéis que nos tiramos un rato. Esa marca no la conoces, Nicole, porque según los países, pues dan licencias a unos países de unas marcas, a otros no. Y no sé si habéis notado, pero en Yes Style, por ejemplo, han quitado la marca aromática porque le deben haber dado la licencia a alguien o ha pasado algo administrativo que han dicho tú ya no puedes enviar aromática a España, por lo que sea. Así que los enlaces que os he dejado pues son los que he encontrado. Bueno, os he dejado 3 de cada si he encontrado y si no, pues 2. ¿Vale? Hola Elena Pinteño, ¿qué tal estás? ¿Bien? Hey, ¿alguien ha compartido el directo en el grupo de Facebook? ¿Lo podéis hacer alguna, por favor? Es enzimático, se mezclan con agua. Yo la primera vez, Nicole, lo mezclé con agua. Espérate, que estamos hablando de esto todavía, no nos confundamos. Este lo mezclé la primera vez con agua, pero salía una papilla un poco rara. Y entonces pregunté y me dijeron, yo lo mezclo con el tónico de leche de G9 Skin. Entonces, desde entonces, como lo tenía sin empezar, digo, bueno, pues lo voy a abrir y lo voy a mezclar así. Y queda como una pasta, no sé, una pasta. No sé si me pongo suficiente, si no me pongo suficiente. La verdad es que todavía no le he pillado el truco a ese esfoliante. Ya te digo que lo he usado 3 o 4 veces nada más. Para la zona T, que la tengo muy grasa y los poros abiertos. Raúl, tienes que hacerte una limpieza con el aceite limpiador y, bueno, Raúl, ya lo hablaremos esto por privado. Tú no te preocupes. Ya te diré yo. Además, te mandé un privado y te dije lo que tenías que ponerte. Si ya te lo dije, que tienes que hacerte una limpieza primero con aceite y luego con el limpiador. Luego ponerte un tónico y una crema hidratante. Y protector solar, aunque no sé si vas a querer ponértelo, pero eso sería lo básico. Y eso, en un par de semanas ya no tienes puntos negros. Yo no tengo ninguno, ¿eh? Y tenía la nariz, ¡buf! En el Insakit llega uno de Winston. Sí, el verde, lo vi, Marta. Sí, sí, sí. Hablando de Insakit, no sé si lo sabéis, pero a mí me tienen que llegar 2 cajas. Y cuando me llegan 2 cajas, ¿qué significa? Escribid qué significa. Ahora esperamos a que el chat funcione. Te siguen saliendo puntitos blancos pequeños en la barbilla. Es que los puntitos blancos suelen ser millions. Si no son granos, son millions. Y eso ya es más complicado de quitar. Gracias, María. Gracias por compartirlo o intentarlo por lo menos. O María José, gracias. No, la verdad es que aromática ya no está. Pero os he encontrado otros enlaces. Os he puesto un enlace de Estilevana, que vamos a empezar a explorar Estilevana, a ver qué pasa por ahí. Que también en el título del chat ponía cosmética coreana vegana y dónde comprar cosmética coreana. Y bueno, de eso también podemos hablar. Se puede comprar nacional o se puede comprar internacional. Qué pena lo de aromática, pues sí. Pero en Estilvana también la tienen muy bien de precio, ¿eh? La he visto y está muy bien de precio. Ya sé que cuando no conocemos una página nueva, pues hasta que nos familiarizamos un poco, cuesta un poco comprar y ver dónde tienen las secciones y cómo funciona, cómo va el envío. Pero yo creo que puede ser una posibilidad. Parece que tienen muchas ofertas en Estilvana. Estilevana, yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se dice? ¿Estilvana o Estilevana? Vamos a ver. Sorteo, eso, sorteo.
Quiere decir sorteo. Uy, sí que ha tardado en llegar la respuesta. Sí, sí. Que conste que ni siquiera ha salido el pedido, pero cuando llegue habrá un sorteo de una de las cajas veganas para, bueno, pues para todos mis divinas y divinas, ya se sabe. Habrá un sorteo. Yo me quedaré una para probar los productos y la otra la sortearemos. ¿Vale? Sí, pero o veo el sorteo o veo el sorteo, pero primero me lo tienen que enviar y tiene que llegar y tengo que hacer el vídeo y tengo que editarlo y luego lo tengo que subir. Y luego tenemos que esperar un par de semanas para que la gente comente y ya hacemos el sorteo. Un par de meses calculo. Está bien. Para julio o así. Junio, finales de junio. Estamos en mayo ya, ¿no? Sí, mayo, junio. Yo creo que para finales de junio, principios de julio se podrá hacer. Vale, Cassandra, gracias por pasarte. Un besito. ¿Alguien puede ayudar a JG Vigo con el tema de los puntitos blancos? Es que yo creo que pueden ser millions, porque si no se le van con la doble limpieza, ¿qué creéis que pueden ser? Para ti una, Elizabeth. Bueno, ya sabéis que para que le toque, aquí hay gente que le ha tocado ya sorteos. Por ejemplo, Diana. ¿Verdad, Diana? Diana, y creo que antes estaba Sandra también por ahí. Ay, Elena, bienvenida. Te has quedado frita, muy bien que has hecho. Después de la comida y la siesta, claro. Es que igual, no sé, igual vamos a tener que cambiar la hora y ponerla más tarde para que podáis dormir, no sé. ¿Qué os parece? Claro, en invierno no es lo mismo que en verano. Estilevana, muy bien. Hola, Teris, ¿qué tal? Hola. Bueno, te tienes que ir, pero gracias por pasarte, no te preocupes. Otro día te quedas más rato o lo ves luego entero en diferido, ¿vale? ¿Se pueden cerrar me preguntan, ¿se pueden cerrar los poros hasta el punto que no se vean? Los poros nunca, nunca, jamás van a cerrarse del todo, porque los poros son la respiración de la piel y son muy importantes para el equilibrio del cuerpo, porque regulan la temperatura a través del sudor, regulan la temperatura. Si no, te podrías cocer en verano y morirte de frío en invierno. Y no solamente regulan la temperatura con el sudor, sino que los poros también intercambian oxígeno y dióxido de carbono. Y esto se descubrió de una manera un poco, no sé, dramática quizás, porque resulta que estaban haciendo una película, estamos hablando de los años, no sé, 50, 60, y tenían que pintar a una chica y la pintaron de dorado. Entonces, las pinturas que había entonces corporales no para nada son como las de ahora, y eran pinturas que eran como si te pusieras una mascarilla de arcilla que no te respira la piel, pues era ese tipo de pintura que la pintaban y claro, le taparon los poros, pero entonces no se sabía que la piel respiraba. No respira al mismo nivel que la nariz y la boca, pero respira. Y resulta que la chavala la pintaron de arriba abajo y se empezaba a ahogar. Y claro, no sabían qué le pasaba, pero que se estaba ahogando. ¿Por qué? Le faltaba el aire que necesitaba de complementariedad de lo que respiraba por la nariz y la boca. Ah, sí, darle like, darle like. Ah, gracias. Dile a tu hija que sus rizos me gustan mucho a mí. Ya quisiera yo tener rizos. Hola, María Carazo. Llegaste, pero no estabas con tus niñas hoy. ¿Sigo con la historia o os parece un rollo? Que yo me enrollo. Era una peli de James Bond. Muy bien, Elizabeth. Yo no sé qué peli era, pero yo he oído la historia. Y entonces, bueno, lo que os estaba contando. Se dieron cuenta los científicos que los poros eran un intercambiador de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, los poros no se pueden cerrar. Los poros se pueden limpiar y al limpiarlos y vaciarlos de suciedad, pues se pueden hacer un poquito más pequeños.
pero milagros no. O sea, no puedes tener la piel sin poros. Las pieles sin poros que se ven en las Instagramers, en las fotografías de las revistas de moda, todo eso está photoshopeado, no es real. Todo el mundo tiene poros, más grandes o más pequeños. Sin poros nos moriríamos asfixiados. Así que los poros nunca pueden desaparecer. Podemos limpiarlos para que se vean menos y, bueno, se pueden reducir un poquito de tamaño. Pero los poros es una característica genética. Claro, no es lo mismo si los tienes súper sucios, con sudor y con grasa y se te han puesto negros, se ven mucho más que si están limpios. ¿Vale? A ver, que me he perdido. ¿Por dónde voy? Sí, Estilevana y Noucenit, buena pinta. Yo con Noucenit me entero todavía menos que con Estilevana, pero me voy a tener que poner las pilas porque si no me adelantáis vosotras. Esteragua, en Yes Style no está aromática desde hace muy poquito, pero los puedes encontrar en otro sitio. Se te empezó a caer el cabello por el COVID, por el estrés, supongo. Y nada occidental me ayuda. Ah, y te ha ayudado un serum y un champú de aromática. ¿Puedes escribir los que han sido, por favor? Así nos enteramos, por si alguien más tiene el mismo problema. ¡Qué calor tengo ahora! Con mi madre y las niñas, ya cada una a sus cosas. Y tú a las divinas, hombre, María, es que aquí falta gente. Ya sé que hoy es un día complicado, pero bueno. Ya hemos saludado a todas las mamis antes y les hemos mandado felicitaciones a las que estáis aquí y a las madres de las que estáis aquí. Son filtros, claro, Diana, son filtros. Cuando no ves poro, ni ves ni un granito, ni una imperfección, ni una marca que a lo mejor te hiciste cuando te caíste que estabas en el colegio, eso no existe. No existe. Lo hacen para que nos sintamos infelices y, oye... Ni ojeras, ni granos. Esa es muy guapa y yo soy muy fea y nunca puedo ser como ella. Pues, oye, hay que aceptarse. Una cosa es mejorar el aspecto, pues, como yo, que mi hermana me ha maquillado, me ha peinado, me he puesto una ropa un poco más bonita que de normal y tengo mi rutina de limpieza y me cuido la piel, pero hay ciertos límites que no podemos pasar. Somos como somos y hay que aceptarse. Si es que no queda más remedio, ¿qué vamos a hacer? ¿Amargarnos siempre? No, body positive. ¿Vale? Botella verde oscuro. Vale. Perdonadme, voy a beber agua. Tengo mucha sed. Sí, a ver, Rulander, se reducirán, pero tienes que hacer la rutina 2 veces al día y ser constante. Y yo creo que en un par de semanas ya te verás la piel completamente diferente, ¿vale? Ya te diré qué productos tienes que usar. Ay, que me pongo a hablar aquí y me olvido de lo que tengo ahí para enseñaros, ¿vale? Vale, hemos hecho 3. Vale, pasaríamos entonces a un tonic. Ay, no, si tengo aquí, ya me paso de paso. Una mascarilla, en este caso es una Wash Off lavable. Creo que la conocemos muy bien, pero por si hay alguien que no la conozca, la mascarilla de Artemisa. Esta es nueva porque ya me acabé la otra mini que tenía antes. Ay, no puedo, las uñas. ¿Me lo abres, por favor? Ahora vamos a ver la textura para quien no la conozca. Es una mascarilla vegana, pero he tenido que preguntar porque en ningún sitio me salía como vegana y al final le he preguntado a Natalia Alcolado de la página web de cosmética coreana, que también se puede comprar ahí, Misuk, y algún enlace es de Misuk. Y me ha dicho que sí que es vegana, toda la línea de Artemisa, Mugwort, ¿vale? Toda la línea es vegana, pero no tiene la certificación, porque para que te den la certificación, aparte que tiene un trámite administrativo muy largo, pues dura como 6 meses o así, pues también hay que pagar un dinero y etcétera, etcétera. Bueno, son cosas
burocráticas, pero sí, me ha asegurado que es vegana toda la línea, porque yo digo, yo creo que es vegana, pero no lo encuentro en ningún sitio que ponga que es vegana. A ver. ¿Qué daño están haciendo los filtros? Sí, Bárbara, están haciendo que la autoestima baje a las alcantarillas, básicamente. Es muy difícil luchar contra una imagen ideal, que además la imagen ideal que hay ahora no es la imagen ideal que había el siglo pasado, ni el otro siglo, ni hace 50 años. O sea, es que son modas. Entonces, tenemos que respetar, es lo que he dicho al principio del vídeo. Hay que respetar las demás opciones y las demás maneras y formas y sentimientos. Intentarlo es difícil porque a todos nos crían con prejuicios. Yo soy la primera que tengo, pero intento luchar contra ellos cada día. Lo intento. Yo antes también me castigaba mucho más a mí misma mentalmente. Pues intento no hacerlo. Es difícil, pero hay que intentarlo. Lo de la caída. Esther, te están diciendo que escribas los nombres en el chat de los productos que te estás poniendo para la caída del cabello. ¿Puedes escribir los productos exactos, por favor? Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿No podías comentar con el móvil? ¿Te has pasado al ordenador? ¿Tú quieres esa mascarilla, Marta? Pues te he dejado el enlace si la quieres. Esta es el formato mini. Ay, espera, que yo lo iba a enseñar, pero me lo iba a hablar y se me olvida. A ver, aquí arriba que tengo la web. Esta es la... Bueno, ya me voy a poner. Esta es la textura, es como gelatinosa y tiene trocitos de artemisa. Es realmente hoja de artemisa machacada lo que hay aquí. Y bueno, esta mascarilla es impresionante cómo te deja la piel. Ahora me la voy a quitar enseguida. Normalmente te la tendrías que poner de 10 minutos a, bueno, hasta casi una hora si tienes tiempo y quieres. Esta mascarilla te deja la piel muy suave, especialmente si la combinas con la mascarilla exfoliante de higo de la misma marca. Queda así, o sea, pareces un bosque. Tengo un vídeo que me la puse en la cara y seguramente la mayoría lo habéis visto. Pues esta es la mascarilla de Artemisa. Es verdad que es rara, pero bueno, el resultado vale la pena. Yo por eso me he vuelto a coger la mini, porque si me cojo las grandes no pruebo productos nuevos. Y ya veis que yo repongo cuando una cosa me gusta, no puedo estar de reponerla. Me he dejado aquí esto. Me he dejado ahí un tapón. El limpiador en polvo Toshogun. Yo lo tengo, Esther. Y a mí me cuesta el tema de mezclar. Se me quedan granitos sin enteros y no sé, es raro. Mint tiene aromática, sí, sí. Esther, he puesto el link de aromática, lo tenéis en la cajita de información. ¿Ya tiene 2 tiendas físicas? ¿Cuándo ha abierto la otra? Yo solo conozco una, la de Vilarroel o Viladomat. ¿Cuál es la otra, Esther? Ya ha abierto 2, anda que no. ¿Esa mascarilla se tiene que mezclar? No. ¿Te rasca la piel? ¿Esta mascarilla te rasca la piel? ¿En serio? Ah, la de higo. La de higo rasca un poquito, de nada. La mascarilla de higo, cuando te la vayas a quitar, tienes que emulsionarla con agua, ¿vale? Si no, sé que te va a rascar la piel. Pero cuando le pones el agua, emulsiona y ya se funde un poquito más los granos de azúcar que lleva. Que lleva azúcar. Y entonces se funde y ya luego te la retiras. ¿La emulsionas con agua o la estás quitando tal cual? Porque si no la emulsionas es cuando te rasca. ¿Eh? El champú es de la línea Rosemary de aromática. Lo tenéis en mi... Vale. Perfecto. Sorteo y sorteo, qué felicidad. ¿De quién, Esther? 2, no, 1. Bueno, no, sí. Ya sabéis que en mi canal los sorteos son cosa de a menudo. ¿Te parece un poco rara, Mónica? Es que es un poco rara, pero ¿no te gusta el resultado? A mí me encanta el resultado es genial. Sí, porque yo prefiero las Sit Más, las que son de papel,
me parecen más cómodas, pero la verdad es que cuando probé esa mascarilla y la de higo me quedé impresionada, impresionada. O sea, la piel era increíble, increíble cómo queda la piel. Súper suave, ¡buah! Una pasada. Es una pasada. Y es verdad que es más agobiosa de ponértela o de quitártela o incluso de verte en el espejo con toda la cara llena de mascarillas de Artemisa. Pero oye, el resultado vale la pena. Así que, pero bueno, como todo, esto es personal, las texturas, los olores y la comodidad también, ¿vale? ¿A ti te pasaba que tienes la piel grasa, con los puntos negros ahora blancos? Con los discos de Neogen y retinol de noche casi han desaparecido. Excelente, Inma, me alegro mucho que te funcione la rutina que estás haciendo. Explica cómo se ponen las dos mascarillas, juntas o primero la de higo y después te la quitas y te pones la otra. Cristina Sánchez, yo me he puesto primero la de higo, me la he quitado y después la de Artemisa y me la he quitado. Pero puedes ponerte la de higo mezclada con la de miel de la misma marca y también queda espectacular. Te lo dejas de 10 a 1 hora, de 10 minutos a 60 minutos, el tiempo que tengas y también queda espectacular. Se pueden mezclar o se pueden poner por separado, como más te guste. Sí, los puntos negros, Inma, lo hemos entendido, que casi te han desaparecido, muy bien. En la I ya tienes mi... Ah, Marta, es que hace un montón que no voy para Barcelona ciudad y menos para la zona de la zona alta de la Illa. La Illa es un centro comercial de Barcelona, la Illa Diagonal. Te resulta un poco desagradable. Tienes que poner en la balanza, Mónica, los resultados y lo desagradable que te resulta y ver qué prefieres. Vale, adiós, Rulander. Las pones en la rutina de día o de noche. Yo tengo la de Artemisa y en camino la de higo. Bárbara, en realidad cuando me las he puesto ha sido en fin de semana porque necesitan un tiempo de actuación y claro, los días de cada día entre el trabajo y editar a lo mejor los vídeos y tal, pues no tengo mucho tiempo. Me la pongo los fines de semana, a la hora que me apetece. Como te levantas más tarde, pues empiezas la rutina más tarde. Hoy, por ejemplo, me duché y me puse unos parches para los ojos, me puse una mascarilla, estuve más tiempo. Pero tú te puedes poner la mascarilla tanto de día como de noche, no hay hora. Esa no hay hora, te la puedes poner cuando quieras. La de ginseng no la he probado todavía, Sonia, no la tengo. No sé si por aquí habrá alguna divina o divino que la haya probado y te puede decir. Dicen que la de ginseng da calor cuando te la pones. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo no la he probado. De nada, Cristina. Deja la piel súper divina. Sí, sí, Susana. Por cierto, bienvenida, creo que no te he saludado. Mezclando la de higo y la de miel, deja la piel espectacular. Sí, exacto. Yolanda hace lo mismo. Es que eso es un consejo que te da la marca cuando te lees las descripciones, que a veces no nos las leemos, pero ahí hay mucha información. Lo que pasa es que es cierto que casi toda está en inglés. En inglés aún, en coreano ya pues no pillas nada, por lo menos yo. En inglés pillo algo y ahí estaba el truco de hacer la de higo, te pones una capita, la de miel, te pones otra capita, la dejas el tiempo que quieras, te relajas, así, ves la tele, te lees un libro, escuchas la radio, escuchas tu música favorita y al cabo de un rato te la quitas y tienes la piel espectacular. Una pasada, una pasada. Con la espátula un poquito más de trabajo, sí. También más divertido. Bueno, si tienes niños podéis decir, venga, ponme la mascarilla, pero no la gastes toda, ¿eh? Bueno, a ver. Viva el higo de I'm From, de otros sitios no lo sé. Vale, bueno,
pues ya hemos mirado este paso, que es el de la mascarilla lavable, que sería el cuarto paso. Y vamos ahora con un tónico vegano. Es de la marca Corsarex. Yo esto no lo decía bien, pero vi a Bambú Panda y decía que se decía Corsarex. Ella sabe más porque ha vivido en Oriente. Entonces, es el tónico AHA BHA. Tónico, lo que significa que lo podéis usar cada día porque la concentración es baja. Es baja. Si pusiera peeling, no lo podéis usar cada día. Tienen otro de la marca que sí es peeling y ese no lo podéis usar cada día. Tened cuidado con eso. Este ayuda también con los puntos negros, pero de una manera más suave, más despacio. Entonces, se puede poner cada día, pero yo os aconsejaría que no lo pongáis mañana y noche. Si lo usáis por la noche, preferiblemente, por la mañana poneros un tónico más hidratante. Y también, como lleva ácidos, pues a pesar de que tiene una concentración bajita, yo lo combinaría con cosas hidratantes y calmantes. Yo siempre que me pongo algo que ponga AHA o BHA, luego intento siempre ponerme cosas muy hidratantes, con ácido hialurónico, con artemisa, con centella asiática, para compensar. Porque como tengo la piel un poco sensible, pues no quiero que se me disparate la cosa. Y es vegano, lo he comprobado, o sea, este tónico es vegano, sin problema, ¿vale? Para los veganos, por supuesto, las cosas veganas las puede usar todo el mundo. Ah, la textura, que se me olvida, esto es... perdón. Mirad qué práctico es como un spray. Esto es como agua, ¿vale? Mirad, es súper práctico. Y nada, ya sabéis, los tónicos hacemos así con la mano, palmeamos, que se absorba. Y nada, muy acuoso, no huele a nada. Bueno, tiene un leve olor, pero no sé qué huele. No, no es fuerte ni es desagradable. Tienes que pegártelo a la nariz prácticamente para que te huela. Lo tienes y te encanta. Claro, primavera, ya lo sé. Eso, gracias a Esther por la información del pelo. A ver si conseguimos que no se nos caiga el pelo a ninguna. Las compramos en Yes Style. Luisa, ¿a qué te refieres? ¿Aromática? Se notan los resultados del tónico, ¿no? Susana, ¿te gusta el tónico? Yo también lo uso por la noche y notas los resultados. Claro, la constancia es la clave. Eso y buenos productos. Lo usas solo de noche. Sí, es mejor de noche que de día. Si tiene ácido, es mejor de noche, aunque sea flojito. Es preferible. Solo 2 veces a la semana. Claro, lo usabas 2 veces porque te asustaste y pensaste, como lleva ácido, lo usaré solo 2 veces a la semana. Pero es que, claro, este no es el fuerte, este es el flojito. Este se puede usar de diario. Por eso pone toner. Si pone tónico, se puede usar cada día. Una vez al día, preferiblemente por la noche. Si pone peeling, no. 1 o 2 veces por semana. Esa es la diferencia. Cuidado que esta marca tiene varios productos con ajas. Hay que mirar si son específicos y entonces se ponen menos cantidad o si son de concentración más baja y entonces lo ponemos cada noche, por la noche, y va ayudando, pero tarda más, ¿vale? Te lo echas en un disco de algodón para que no te caigan los ojos. Sí, mejor que no te caiga. Si lleva ácidos, hay que tener cuidado. El spray, ¿cómo haces para que no te caiga en el contorno? Eso, lo que han dicho aquí la compañera, en un disco de algodón. O bueno, o en gasitas así o...
¿El que es preciosa? Ahora me he perdido. Estoy perdida en el chat. Preciosa tú. ¿Yo? Mm. Ya no soy preciosa. Solo es que estoy arreglada. Todo el mundo es precioso, según los ojos que lo miren. Los poros los dejas súper limpios y los milium también te están desapareciendo. Claro, porque el ácido, el AHA y el BHA es una combinación buena. Y aunque tenga un porcentaje chiquitín, pero cada noche va exfoliando un poquito y al final el problema pues prácticamente lo soluciona. Vale, marcha Sainca Beauty, de acuerdo. Nos vemos en el próximo vídeo o puedes acabar de verlo en diferido si quieres. Te reclama tu chico, pues vete con tu chico, no te preocupes. Las mascarillas de Higo, espérate que te encuentre. Las compras en el Yes Style, sí. Luisa, las de Infrom, las minis y la grande. En Yes Style tienes las minis y la grande, sí. Yo, si quieres empezar, empieza con las minis y si te gustan, pues ya ves a por las grandes. O sigues con las minis, que salen muy bien de precio. Vale, Diana, no te preocupes. Luego ves lo que te falte, ¿vale? El BHA en verano se puede seguir utilizando, Silvia. Si la concentración es muy baja, como es en un tónico, no veo ningún problema. Tú te pones protector solar, ¿no? El problema sería que no te pusieras protector solar, pero eso prácticamente con el retinol, con la vitamina C, con los ácidos, o sea, aunque no te pongas nada de esto, te tienes que poner protector solar. Es más, si algún día no tienes tiempo de hacerte la rutina por la mañana y tienes que salir disparada, como me pasa a mí alguna vez que otra, protector solar, es lo que me pongo. Y luego digo, bueno, ya me haré la rutina al mediodía o lo que sea, porque si no me da tiempo, protector solar. Hasta luego, Diana. La mascarilla de miel es excelente para suavizar, bactericida. Sí, la mascarilla de miel, lo que pasa es que vegana no es, porque claro, es un derivado de un animal, la abeja, que hace miel, y vegana no es. Por eso yo no la he sacado en este vídeo. Pero sí que es muy buena, a mí también me gusta. La miel tiene muchas propiedades, esa es la verdad. Protector siempre, Silvia, pues entonces puedes ponerte BHA en verano con concentraciones más bajas, sencillamente. Pero bueno, si no estás segura y no te sientes bien, no te lo pongas y déjalo para septiembre, octubre, otra vez para octubre, ¿vale? Pero yo no creo que haya ningún problema. Siempre y cuando no te pongas una concentración altísima. Bueno, es todo lo que te digo, pues en verano estás más tiempo en la calle, a lo mejor se te olvida reaplicar el protector solar y entonces pues a lo mejor hay gente que ha tenido una reacción, pero si tú te reaplicas el protector solar no tiene por qué pasarte nada, sobre todo con concentraciones tan bajas como este tónico, es que es un tónico, no es un exfoliante como tal, fuerte, es un tónico, ¿vale? No, Esther, yo de momento no uso retinol porque al principio, antes de usar cosmética coreana o mezclándolo, usaba de Ordinary, que de hecho tengo algunos productos de Ordinary sin abrir. Y uno de los productos que usé fue Granactive bueno, ¿cómo se llama? Granactive Retinol o retinoide al 2% o al 0,2%, bueno, algo así. Y a mí no me sentaba muy bien. Yo encontraba que me lo ponía y se me descamaba la piel, se me resecaba un montón. También puede ser que entonces yo no sabía mucho menos que ahora y a lo mejor si me lo pusiera ahora me pondría ácido hialurónico después o me pondría centella. No lo sé, cuando vuelva a hacer la prueba de retinol te diré, pero esa primera experiencia con el retinol no me gustó. A mí me hacía mucha reacción y me encontraba muy incómoda. Sobre todo esta parte de aquí, se me descamaba, me tiraba, la encontraba muy tirante, no me gustó. Y por eso ahora mismo no uso retinol. Tengo una crema, pero es un derivado de Tiam. Es la Vita Winkler, una que han sacado hace poco, Tiam.
y tiene un derivado, pero no es retinol. Sí, el retinol reseca la piel. Marta, es lo que te digo. Yo en aquella época, pues no tenía mucha idea. Entonces yo me iba a la página de Ordinary y decía, ponte este y este. Pero sabiendo lo que sé ahora, sé que para mí eso era insuficiente. No me compensaba el retinol. Entonces, ya te digo, tengo algún frasco por ahí sin abrir y me lo tengo que pensar y plantear a ver si me lo vuelvo a poner. Pero yo creo que me voy a esperar ya a que pase el verano y luego ya me lo planteo. No todo el mundo puede usar todas las cosas. Hay gente, por ejemplo, que la vitamina C pura no le va bien. De hecho, yo tengo un frasco y me da alergia. En cambio, tengo otro frasco en la misma proporción, 20%, y una me pone la cara roja y la otra me va bien. Entonces, en realidad, hasta que no pruebas un producto, no sabes. Estás esperando a recibir el exfoliante BHA. Silvia, pues si estás en el grupo de rutina de belleza coreana de Facebook, creo que lo usa Cristina. Pregúntale a ella, que ella te lo sabrá decir mejor, si puedes usarlo ahora en verano, ¿no? Porque me parece que ella lo usaba. O está usando el de ácido AHA, el de alfa hidroxiácido. No estoy segura, pero pregúntalo allí, seguro que hay gente que lo ha usado y te podrá decir mejor que yo, porque yo no lo he usado, no lo sé. Yo si salgo disparada, mi hidratante de Dr. Jart. Si sales disparada de la piel. Si te pasa algo en la piel, ¿te refieres? Ah, si sales disparada porque no tienes tiempo, vale. La hidratante de Dr. Jart de ceramidas y el protector solar. Y luego te paras el tiempo necesario. Claro, si es que a veces nos dormimos o cuando nos damos cuenta ya se ha hecho la hora y llegamos tarde. Nos ha pasado a todas. Tampoco hay que fustigarse porque un día no hagamos la rutina completa. Lo que no puedes hacer es un día y otro día y otro día, porque entonces la piel va a volver a su estado anterior que no te gustaba y que ha mejorado mucho con la rutina coreana de belleza. Lo sabemos todas, que mejora un montón. Hay que combinarlo con ceramidas y ácido hialurónico. Marta, pues yo con ceramidas no lo combine, ya te lo digo. La crema de Tian, pues sí, es ligera, no me la he puesto muchas veces porque, claro, tengo tantas cosas que tengo que ir combinando. Pero me pareció muy ligera y agradable de poner, fácil de poner, porque tiene como un dispensador, así, bien, sí. Vale, adeu, Mónica, hasta luego. Vale, Silvia, pues si estás en el grupo, mejor lo preguntas allí, que seguro que alguien te lo dice. ¿La crema de Tian no la has utilizado? ¿Te aconsejaron mejor después del verano? Pues bueno, yo también me la dejaré. ¿Reseca un pelín? ¿Deja la piel bien? Bueno, a mí no me ha resecado cuando la he usado. Lo que me resecó fue el retinol de Ordinary, que igual tampoco lo usaba bien, ¿eh? Eso es posible. La dejas hasta el otoño. Bueno, vamos a seguir. Ahora tocaría una esencia. Después del tónico nos ponemos una esencia, que no es una primera esencia, sino la pondríamos antes del tónico. Y he elegido una esencia vegana de Blite. Es la Vital Treatment 5 Energy Drops. Sabéis que tiene tres esencias. Una es esta de 5 raíces, otra es de semillas y la otra, no sé si es un combinado, pero una es 5, otra es 8 y otra es 9 ingredientes principales, se supone. Pues aquí está la esencia de Blite vegana. Es una clásica, es buena, tampoco es de las baratas, pero es grande. Entonces también hay que mirar el precio en oposición al tamaño del producto. Vale, Susana, hasta luego. Ah, vamos a ver la textura, perdón, que ya la estaba guardando. Bueno, pues aquí, más arriba, que si no se ve. Es un poco acuosa, pero tiene un poquito de cuerpo, no es exactamente como agua, sino que tiene un poco como de
no diré gelatinosa porque no es gelatinosa, pero sí que es un poquito más espesa que el agua. ¿Veis? Aquí mi mano va a quedar preciosa hoy. Así. Ya me he puesto demasiada para la mano, me tenía que haber echado una gota, pero bueno, para que veáis la textura. ¿La tenéis? María Ortiz, no te sé decir porque solo tengo la de 5 raíces, no tengo las otras dos. Así que no lo sé. No sé cuál es para mí la mejor de las tres, solo tengo esta. Tengo varias esencias, pero de Blite solo tengo esta. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. A Elena se le cae la baba con Blite. Bueno, pues ya veis la luminosidad. Como es un poquito así, me he echado demasiada y le cuesta un poquito más de absorber, pero si te echas esta cantidad en la cara, como es mucho más grande, pues queda bien. ¿Veis? Bien. Blite no sé decir si es toda vegana, pero desde luego esta esencia sí, porque he comprobado todos los productos de hoy, son veganos. Cualquier persona vegana que quiera hacer la rutina tiene muchas opciones y algunas de ellas os las estoy enseñando ahora en este directo. Da mucha luz, sí, da mucha luz. Mira cómo está la mano, vamos, me va a relucir toda la semana. ¿Quieres una iluminadora, Bárbara? También tienes que tener en cuenta que no todas hacen lo mismo en todas las pieles, pero bueno, esta sí, a ver. ¿Cómo la ves, Bárbara? Esther, ¿por qué no te ha gustado la crema? ¿El olor, la textura, el efecto? ¿La crema de Tian, por qué no te ha gustado? ¿Mm? Esperando el chat. ¿Esa te gusta, Bárbara? Vale, sí, sí, esta es potente, vamos a decirlo así. Es una clásica y es bastante potente para piel madura, que ya necesita otras cositas más intensas. Blite está muy bien. La rutina de noche, pero me llevo el Ipata a baño. Ah, muy bien. Perfecto. ¿A estas horas empieza la rutina de noche tan pronto? Bueno, cada cual empieza a la hora que quiere, claro. ¿A qué hora te vas a la cama? Igual te levantas muy pronto, Mónica. Bueno, pues vamos a seguir con el serum. He elegido otra marca clásica entre las clásicas, Klebs, y este producto es el Midnight Blue Youth Activation Drop, lágrimas de activación de juventud. Más claro no lo podían poner. ¿Y por qué este producto se llama así? Porque tiene factores de crecimiento epidérmico, péptidos. Es muy buen producto, muy pequeño y bastante caro, pero es que es muy buen producto para piel madura y para la gente que quiere avanzarse antes de que le empiecen a salir los signos de la edad. Hay que poner factor de crecimiento epidérmico y péptidos, que son ingredientes de alta tecnología. Este es fácil de encontrar, tanto en España como fuera, no hay ningún problema. Como os he dicho, os he dejado varios enlaces en la cajita para que tengáis por dónde empezar, pero se puede comprar en muchos sitios, ¿vale? Sí, sí, este pequeño pero matón. Vamos a ver la textura. Vais a ver que es de color azul, es azul, pero no es un colorante artificial, es de uno de los ingredientes que lleva que le da este color. Es muy acuoso, muy acuoso. Ay, perdón. Voy a volver a echar que está muy baja la mano y no me veis. La cámara web está muy arriba. ¿Veis? Aquí. Es súper acuoso. Muy fácil de poner, no tiene ningún problema. Y si queréis lo podéis combinar con otro serum
no sé, para tratar otro problema. Este no tiene problemas no tiene inconvenientes, excepto si usáis como todo, vitamina C de alta concentración, pues sí que tenéis que esperar, pero podéis poner este serum y otro serum añadido, yo que sé, uno de ácido hialurónico, por ejemplo, sin ningún problema. Podéis usar 2 serums, no pasa nada. ¿Te gusta? La esencia. Te vas tarde a la cama, pero luego llega tu marido y empieza con las prisas. Sí, tienes razón. Cada uno tiene que buscarse su horario y la manera de hacérselo. Es verdad que cuando llegan las 11:30, las 12 de la noche y no te has hecho la rutina, dices, ¿me tengo que hacer ahora la rutina? Creo que nos ha pasado a más de una y a más de dos. Es mejor hacerla un poco antes porque luego te da un poco de mandra y cuesta. Cuando es la hora ya de irse a la cama, cuesta un poco. Esa marca está para mí en el podio de las mejores. Esencias y el serum de Tundra Chaga. Te gusta mucho. Me alegro, ya lo dicen, que Blite es una pasada. Y encima, esencia vegana, o sea que la puede usar todo el mundo. Sin problemas. Me está entrando un calor. ¿Sabéis lo que son los sofocos de la menopausia? Pues eso tengo yo ahora. Si no os importa, me voy a quitar la chaqueta y luego igual me la pongo porque cuando se me pasa me vuelve a dar frío. ¡Qué calor! Ahora me estoy asfixiando. ¡Ay, madre mía! El serum, sí, el serum es bueno, Primavera 70. Ah, Gloria, Vicario. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Habéis probado el serum de Claire's que he sacado? ¿Alguien aquí? Ya sabéis que tiene esos factores de crecimiento epidérmico que si ya tenemos una edad un poquito más madura, habría que incorporar sí o sí, o bien péptidos, porque son productos ya de un nivel superior que tienen más tecnología. Y cuando ya tenemos una edad, no podemos conformarnos solo con productos para jovencitas porque no es lo mismo. O sea, sí te van a hacer algo, sobre todo cuando empiezas una rutina después de no hacerte nada, pero las pieles maduras ya a partir de cierta edad o de cómo nos notemos la piel, hay que empezar ya a darle a la piel cosas buenas. Le tienes unas ganas, claro, normal que le tengas ganas. ¿Has probado el verde de Welderma? El de plata coloidal, Elizabeth, el de plata coloidal, y te va muy bien. Es que es el que estoy usando yo ahora por la noche, lo estoy probando. Las primeras esencias antes del tónico, Marta, sí, te lo explico. Yo hasta hace unos meses no sabía que existían primeras esencias y segundas esencias. Creo que este punto nos ha pasado a todas cuando hemos empezado la rutina. No sabíamos que existía una esencia antes del tónico y otra después del tónico. Entonces, yo, por ejemplo, me compré la Time Revolution de Misa. Es una primera esencia y, sin embargo, la usé de segunda esencia. Y creo que por eso es posible que yo no le viera el resultado que dicen que da tan bueno. Porque yo, bueno, decían que era espectacular y yo no le veía espectacular. Y no me la volví a comprar. Pero ahora puede que sea porque yo me la usaba después del tónico y tenía que haber usado antes del tónico. Entonces, Marta, para que distingas las primeras esencias que van antes del tónico, tiene que poner first treatment, o sea, primer tratamiento. Si pone primer tratamiento, es una primera esencia y va antes del tónico, ¿vale? O también puede ser que sea extracto de, puede ser Artemisa, puede ser Galactomyces, pero si son exclusivamente un extracto o muy alto, de un 90 y muy grande, también lo puedes usar de primera esencia. Las que no te dicen eso son segundas esencias. Más o menos, eso sería una explicación resumida.
El serum Freshly Juiced de Klairs. El de vitamina al 5%, Bárbara, ¿no? Elizabeth, el serum ese que dices verde tiene como unas pintitas plateadas. El de Welderma. El producto de Klairs lo usa mi sobrina con rosácea. Es excelente. Sí, y vegano, porque ya sabéis que todo lo que estoy sacando hoy es vegano. Cualquier persona que entre a este vídeo que quiera productos veganos, todo lo que sale es vegano, sin problema ninguno. La Silver Peptide Ampoule. Pues sí, Elizabeth, la estoy usando yo por la noche ahora. La estoy probando. Cuando dicen fermentadas, sí, esencias fermentadas, quiere decir extractos fermentados son primeras esencias. Sí, Nicole tiene razón. Se me ha olvidado decirlo. La crema de Tian derivado de retinoides no te gustó porque para mi tipo de piel resultaba algo grasa. Tienes piel mixta. Yo también tengo piel mixta. Y a mí, bueno, a ver, agua. No la he probado muchas veces, pero las veces que la he probado no me ha parecido demasiado grasa. Quizás porque como me voy a la cama ya no me entero tampoco. Si queda graso, pues queda graso. Pero yo creo que me ha absorbido bien. Sí, no me ha desagradado. Tampoco no la he probado mucho, la verdad. De nada, Marta. Aquí estamos para aprender. Yo aprendo de vosotras aprendéis lo poco que yo sé. Y esto es un círculo para aprender todas. De eso se trata. Bueno, pues mientras seguís dejando comentarios, voy a por el siguiente producto. Y el siguiente producto, después del serum, yo me pongo el contorno de ojos, pero he mirado en mis contornos y no he encontrado ninguno que claramente dijera que es vegano. Así que lo que he hecho ha sido coger unos parches de ojos, que es un tratamiento para ojos igualmente, y he cogido estos de Yada, Red Food Energy Eye Patch. Os voy a enseñar, a ver si puedo sin que se derrame el contenido. Estos ya me los he puesto 3 o 4 veces porque estoy intentando combatir las ojeras que mi hermana le traen loca porque dice, es que yo te maquillo y tú tienes ojeras y no puedo tapártelas con nada. Y yo le digo, pues es lo que hay. Yo no tenía hace unos meses ojeras y yo no sé si es por la menopausia, por los sofocos que me hacen dormir mal, porque me duelen ya los huesos o las articulaciones y no descanso bien. No sé por qué hace unos meses tengo ojeras. Entonces... Enormes ojeras. Enormes ojeras, dice mi hermana, ojeras de panda. Bueno, ya se notan, pero bueno. Bueno, pues esta es la cajita de Yada. Está un poco, es que la usa hoy. Se me ha olvidado. Os lo voy a enseñar un poquito. Tiene su espatulita para separar los parches porque son de gel y hay que separarlos. A ver. Y vamos a ver. Creo que los veis aquí. Sí, ¿no? Sí. Como veis, ya he usado unos cuantos. Estos parches, toda la línea, toda la gama, toda la marca Yada es vegana, 100% vegana. Cualquier cosa de Yada es vegana. Por eso también he elegido estos parches. Pues un consejo con los parches, cuando os los pongáis, normalmente esta puntita de aquí tiende a cuando te lo pones, se mete aquí en el ojo y te molesta, pero ¿sabéis lo que tenéis que hacer con la uña? Como es de gel, le hacéis clac y le quitáis la punta. Y entonces es el truco que me lo han enseñado hace poco para que no se te meta en el ojo. Te queda entonces aquí. En vez de quedarte aquí y te los puedes poner más ajustados al ojo. Esto sirve para todos los parches de gel, no solo para los de Yada. Y bueno, sé que hay contornos de ojos veganos, pero yo no tengo ninguno y no podía enseñaros ninguno. Este es el producto de ojos que estoy segurísima que es vegano y por eso os lo enseño. Porque este vídeo es productos veganos, ¿vale? ¿Los habéis probado? Yo creo que me están yendo bien. Lo que pasa es que el tema de ojeras es una cosa progresiva el corregirlas. También he empezado a usar un producto de
Medipil, que es un serum, que me pongo el serum, lo tenía y buscando cosas para las ojeras, digo, voy a empezar el serum este y luego me pongo un contorno a ver si podemos combatir un poco las ojeras. Y parece que esta semana que llevo, parece que en vez de llegarme tanto, parece que están un poquito mejor. Pero todavía es pronto para decir si realmente funciona o no funciona. A mí me parece que sí, pero no estoy segura al 100%. Adoras Yadá. Sí, ese es una buena marca, claro que sí. Y ahora la tienen toda en Kivia Cosmetics. Han traído todo Yadá. Todo lo que quieras de Yadá lo tienen en Kivia. Dejadme leer un poco que se me ha ido la cosa. A ver. Vale, vamos, ¿por dónde vamos? A ti te pasó lo primero con las primeras esencias, claro, a ti, y me parece que a casi todas nos ha pasado lo mismo, que no teníamos ni idea de que había primeras esencias. Claro, no notabas nada, es que es eso. Yo no sé si volver a probar la Time Revolution, porque como cuando me la puse, me la ponía después del tónico y no notaba, a ver, no estaba mal, pero no notaba espectacularidad. No sé, y sé que hay mucha gente que dice que es maravillosa y yo digo, pues oye, yo me la puse y a mí no me hacía así gran cosa, o sea, sí te hidrata y eso porque, bueno, forma parte de la rutina y cada producto que te vas poniendo notas que la cara se va poniendo mejor, más iluminada, más hidratada, cada producto hace. Pero claro, yo no la usaba como una primera esencia. Entonces, a lo mejor, por eso no le encontré el qué, no lo sé. Yo creo que nos ha pasado a todas que no sabíamos lo que era una primera esencia, así que estamos aquí para aprender y empezar a hacer las cosas mejor, ya está, no hay más. Nuestra preferida primera esencia. A mí me está gustando mucho la de higo de Ainfrón, la de Artemisa de Ainfrón, y también tengo una en spray que la he sacado en vídeo, es de Artemisa también, de Misa, y me gusta mucho. Son calmantes. Y la centella asiática a veces la uso de primera, a veces de tónico, a veces de segunda. La centella asiática de Elisabeca me la pongo cuando me apetece. Y ya está. Y como pega con todo, me la pongo cuando quiero. ¿Quieres ver la mascarilla de Batman? ¿Y qué va a salir en un vídeo más adelante? Bárbara, te vas a tener que esperar, ¿eh? Que es que no soy muy mala con las sorpresas porque lo adelanto todo y esto no puede ser. La de Batman molaba, ¿eh? Creo que también me hizo efecto. Cuando me la quité parecía que no tenía ojeras. Eso sí, mucho no me duró. Me duró un rato y luego ya empezó otra vez la ojera a salir. La misa de alga, botella roja, es primera. Podría ser. ¿Es extracto? No lo sé, Esther, esa no la he probado. Cuando se cae el líquido... Cristina Sánchez, mira, vete, cuando se cae el líquido, ¿de dónde? ¿De los parches de ojos? Que a veces puede pasar que vuelques el bote y se cae el líquido. ¿O de qué estás hablando? A mí me pasó una vez, creo que con los primeros parches que usé se me derramó y luego no sabía qué hacer. O sea que si alguien nos puede dar una respuesta para qué hacer en el caso de que se caiga, voy a sacar otra vez el bote. Es fácil porque como ahora yo, por ejemplo, al enseñarlos, imaginad que lo hubiera volcado así, sin la tapa y se cae todo el líquido y me quedo con el teclado del ordenador pringoso y sin líquido en los parches. Y no lo sé, me pasó una vez y no sabía si se podía rellenar con algo. Tu mamá tiene la Time Revolution, la usaba antes del tónico, la usaba bien entonces, Nicole, no como yo, que la usaba después, porque yo no sabía que había primeras esencias entonces. Es eso, acordaros de dar like. Y luego si queréis compartir el vídeo o ver lo que os habéis perdido, así me ayudáis a hacer horas que ahora ha pasado más de un año y cada día que pasa me suman las horas de ese día y me quitan las horas del día 366 anterior. Así funciona YouTube. Entonces es difícil llegar porque si haces 6 horas y te quitan 3, pues solo avanzas 3.
Pero bueno, con este directo vamos a hacer unas cuantas horas. Muchas gracias por acompañarme, de verdad. Os lo agradezco mucho. Y más un día como hoy que es complicado. Vamos a ver por dónde iba. La probaste de primera y de segunda y no notaba nada. Hay personas que le va genial y otras que como si es agua. Bueno, eso, Cristina, pasa con la mayoría de productos. De hecho, hay productos que yo, por ejemplo, considero favoritos y hay gente que dice, es que el olor no me gusta, es que la textura no me gusta, es que a mí me reseca, es que no me va bien, no noto nada. Hay que probar, es la única manera. Yo por eso siempre recomiendo que si hay minis, vayáis a por las minis, porque es la manera de probar un tiempo bastante importante una mini, probáis el producto que os gusta y da por el grande. Que no os gusta, pues o se lo regaláis a alguien a medio usar o lo acabáis y tampoco tardáis tanto. Igual 3 semanas, un mes, una mini suele durar eso. Depende del tamaño de la mini, entre 2 semanas y un mes. Es lo que dura. Y yo creo que en ese tiempo ya ves el olor, la textura y el resultado bastante. Si es espectacular, el resultado se ve rápido. Y si no es espectacular, en 2 semanas yo creo que ya puedes ver una diferencia. Vamos a ver. Qué maravilla de parches. Sí, están muy bien impregnados. Sí, es buena la marca, Yada es buena. Es lo que hay. No son baratos, pero son buenos. El abaniquito, dice, no hay otra y nos libramos de los ojos, ¿no, Isma? Por las noches es lo peor, porque estás dormida y de repente te viene un sudor y te tienes que destapar y luego te da frío y así te pasa la noche y no se descansa bien. Hasta que quiera durar las hormonas revolucionadas. A ver, ya da todo lo que sea de cactus en la bomba. Pues mira, de cactus, ¿he probado algo? Bueno, puede que tenga algo por ahí. Yo tengo por ahí que me mandaron, hice un pedido a Kivia y me mandaron un pack del tónico un pack de Yadá, de cactus, y un día lo quiero probar. A ver si lo pruebo en una rutina. Por cierto, ¿os gustaría que hiciera un directo entre semana, digamos a las 10, 11 de la noche, haciéndome la rutina y charlando un poco entre nosotras? ¿Os gustaría que hiciera eso? Lo estoy pensando, creo que lo podría hacer. Me meto en el baño con las luces, eso sí, hay que preparar todas las luces porque si no, no me veréis. Y con el móvil, tendrá que ser con el móvil. ¿Vale? ¿Os gustaría? Pues lo voy a intentar, estoy intentando arreglar el tema de logística para hacerlo. ¿Usas ahora la esencia la de Day Mellow de Joutinia cordata, esa gran olvidada? ¿Te gusta porque es muy versátil? Sí. Sí. Y la Joutinia cordata, que tengo un par de vídeos de los primeros que saqué, bueno, casi los primeros, porque la primera caja de regalo que me mandó Yes Style, yo no sabía que mandaban cajas de regalo y mira, me mandaron una. Y no tenía ni idea que existía la Joutinia cordata. No os imagináis la de veces que tuve que practicar y en el vídeo se nota, no lo sé decir. Es muy difícil decirlo. Es un ingrediente que no se conoce y sin embargo es tan bueno como la centella o la artemisa. Es muy calmante, es antibiótico, o sea, antibacteriano. Es muy buen ingrediente. O sea que muy buena esa esencia. Sí. Esencia podría yo también. Podríais una esencia dentro de los parches si se os caen. Bueno, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que van muy cerca de los ojos. Y yo pondría quizás una esencia de centella o de artemisa, algo que no tenga muchos ingredientes, porque al poner el parche tan cerca del ojo, como tendré algo dentro y te pique, lo vas a pasar mal. Alguna cosa que sea un ingrediente o muy pocos ingredientes. No algo muy complicado, algo así acuoso, no sé, fresquito y calmante. Vamos a ver, ¿qué más? Estoy usando una primera esencia de Whistler
Tiene propóleos y miel. No, vegana no es, pero bueno, Nicole, no pasa nada. Yo no soy vegana tampoco. Yo respeto a la gente vegana y como he dicho al principio del vídeo, una amiga mía hace poco me dijo que quiere ser vegana y que va a hacer el proceso y en honor a ella estoy haciendo este vídeo y simplemente pues respetar las otras opciones. No quiere comer carne, no quiere comer productos derivados de animales, es su opción, hay que respetarlo y hay que ayudarla y ya está. ¿Por dónde vamos? Toma productos con soja. Estoy tomando de la farmacia, estoy tomando un... ¿Qué estoy tomando? Isoflavonas de... ¿Cómo se llama? Una señora, no sé, tiene un nombre. Estoy tomando unas cápsulas cada día, me tomo una cápsula. Antes era mucho peor, antes era cada 10 minutos tenía un sofoco, o sea, horroroso. Ahora tengo días un poquito más malos, pero más o menos lo sobrellevo. Gracias por el consejo. Sí, sí, estoy tomando isoflavonas, es que si no es insoportable los sofocos, es una cosa horrorosa, horrorosa. Sobre las 22, no más tarde. Jessica Vigo, yo llego de trabajar, estamos hablando del directo, me ha dicho que sobre las 22. Bueno, yo llego de trabajar entre las 8:30 y las 9 de la noche a mi casa, entonces tendré que cambiarme un poco y bueno, no sé si cenar antes o empezar a las 10:30, es que cenamos tarde. Haré lo que pueda, Jessica. No sé, o probar horas diferentes para que a lo mejor un martes me pueda ver unas personas y un jueves me pueda ver otras personas, igual un día a las 9, otros días a las 11. Es que no puedo complacer el horario de todo el mundo, vamos a decirlo así, eso es imposible. Pero por eso a lo mejor hago varios directos de rutina. Pues igual un día probamos unas cosas y otro día probamos otras cosas y vamos charlando y aprendiendo cosas nuevas, probando texturas nuevas. Al fin y al cabo tengo muchos productos y hay que ir dándoles vida a los productos, ¿no? Y luego ya, pues, cuando yo los lleve mediados o lo que sea, venga, pues a mi hermana, bueno, pues a una amiga, bueno, pues lo que sea, y productos nuevos y vamos rotando y vamos descubriendo marcas nuevas y productos nuevos. Hay que salir de lo conocido. Lo conocido es bueno si te gusta, pero también de vez en cuando hay que arriesgar un poco. Mira, yo me arriesgué con Ciracle y es un aceite que ahora nos encanta a muchas. Y yo no tenía ni idea, no tenía ninguna referencia. Es que si tú buscas vídeos de Ciracle, es que no hay. No tenía ni idea de Ciracle. Acabas de... Vale, Esther, es que me llamo Ángeles, sí. Pero el nombre del canal, por eso digo siempre, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta, me llamo Ángeles. Sí, soy Ángeles. Sí, sí, soy la anfitriona, Esther Agua. Sí. Hola, Sonia PS, te saludo, que creo que no te he saludado antes. Usaste el otro día la mascarilla de la misma línea, no notaste nada especial, el olor la roja metalizada. Yo compré 3 y me puse una, bueno, sí hidrata, y a mí me gustó, no me molesta el olor tampoco, no noté nada especial con el olor. Pero como siempre digo, los olores y las texturas es algo súper, súper personal. A mí me gusta este olor. El día de la rosa, que me voy al fisio. Y me tiene preparada un detalle, ¿cómo se dice? Un ambientador para la casa, que era una rosa, que sube el ambientador y se pone la rosa de color rosa, porque era blanca. Dice, cuando suba se pondrá rosa. Y yo hago así, destapo el frasco, no, el paquete, o sea, la caja, y huelo y digo, Dios mío, esto huele a rosa que tira para atrás. Es que no me gusta el olor a rosa a mí. Y yo no le dije nada porque, hombre, el hombre me lo había hecho con toda su buena voluntad y se lo he dado a mi hermana, la que está aquí, no, a otra hermana, porque a mí no me gusta el olor a rosa y eso olía a rosa. Y yo sé que hay gente que le encanta el olor a rosa, pero yo no puedo con él. No puedo. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Estaba bueno el pollo de tu madre? ¿Qué tal?
Llegas tarde, bueno, Álvaro, lo puedes ver en diferido después. De todas maneras, bueno, nos quedan un par de productos solamente, pero bueno, lo puedes ver luego, no te preocupes. Hoy es el Día de las Madres, es normal, estabas con tu mami, no pasa nada, ya lo verás. Rafael Frías Guzmán, esencia de un solo ingrediente, me llama la de bífida de Rirre. ¿Rirre tiene cosmética además de maquillaje? Yo solo tengo cosas de maquillaje de Rirre. Tengo un tinte labial y tengo para las cejas, que me encanta. No sabía que tenía una esencia de bífida. Rafael, pues ya investigaré, a ver qué tal. Sí, Ana María la Justicia, eso, no me salía el nombre, Elizabeth. Uso las isoflavonas de Ana María la Justicia. Me tomo una cada día. 24 horas con... María José, eso no puede ser, porque como mínimo tengo que ir al lavabo y a comer. ¿Eh? No sé, os cansaríais de mí, 24 horas es muchísimo, aunque... Yo no lo aconsejo. Dicen que no lo aconseja, que no, soy inaguantable. Inaguantable 24 horas, no me aguanta nadie. A ver, directo con la rutina entre semanas, sí, me pongo a hacer la rutina contigo. Bueno, esa es la idea de un poco ir charlando. Lo que pasa es que tendréis que tener en cuenta que cuando emita la rutina desde el baño, solo puedo emitir desde el móvil y el chat se sobrepone encima de mi imagen en el móvil y puede que no pueda escribir, no sé, ya veremos cómo sale, un invento. Igual sale bien, igual es un desastre, pero bueno, lo probaremos. Así también me ayudáis con las horas, a ver si llegamos a las 4.000 que tengo que llegar, sin que me resten tantas ya por ahí. Muchos ingredientes pueden extraerse de animal como de planta. Exactamente, sí, eso es así. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno puede venir de planta o de animal. Entonces, tengo la impresión de que no he encontrado ningún contorno de ojos vegano en mi arsenal, porque debían de tener algún tipo de producto de origen animal. Entonces no pueden poner vegano. Esto Rafael tiene toda la razón. Yo lo que he traído hoy es vegano porque lo ponía en las webs donde lo he buscado. Si ellas se han equivocado, echarle la culpa a la web, a mí no. Yo lo he comprobado. La que tenía duda era la mascarilla de Artemisa, porque no encontraba que ponía vegano y como he dicho, he preguntado a una de las dueñas de web y me ha dicho que está en trámites, que sí que es vegana la línea, pero que está en trámites burocráticos y todavía no tiene el sello vegano por eso, pero vegana sí que es. Enfront tiene muchas cosas veganas. Gloria dice que para un ratico, claro, como todo el mundo un rato bien y luego todo el día, pues al final tenemos que ir variando, si no nos cansamos de la gente. Es así. Hay poca gente con la que quieras estar 24 horas. Alguna persona que otra, pero al final te cansas de todo. Bueno, ya hemos sacado los parches de Yadá. Vamos con la crema hidratante. Y para la crema hidratante he elegido Huxley, la crema anti-gravity, también es vegana. Y aquí la tenéis. Esta sí que os voy a enseñar la textura y me la voy a poner en la mano. Mi mano va a estar toda la semana muy contenta y muy hidratada después de este tratamiento que le estamos haciendo. Es así, tiene un color, no sé si es un gris hielo, no sé. No es blanco blanco, es un blanco roto, un blanco grisáceo muy, muy débil. Huele a hierbas, a hierba como bambú, hierba. Bueno, el ingrediente principal ya sabéis que es el aceite de gochumbo, toda la línea esta de Sahara. Y aquí vamos a ver cómo se absorbe. Me parece que me he puesto demasiada para la mano, pero bueno. Es un poco más densa, pero mirad, esto se absorbe rápido y me he puesto un montonazo. Era mucha cantidad para la mano, pero es que si no, no lo veis. Pues ya veis, rapidito se absorbe bien. Sí que deja una sensación un poco, bueno, pero acabo de ponérmela. Esta es una crema que yo me pondría por la noche.
de día pues no. Y el olor pues a césped. A mí me huele a césped. Es que me huele a césped recién cortado. Algo similar. Aquí veis. ¿Qué os parece cómo se absorbe y cómo se extiende? Bien, ¿no? Para lo densa que es la crema. Rápida. A ver, que ya me he perdido. El de purito de C. ¿De qué hablas, Marta? ¿Centella? Tengo ese hidratante de camino. A mí me gusta. A mí me gusta lo de Huxley. Huxley tengo un tónico. Tengo esta hidratante. No sé si tengo algo más. Pasa que Huxley estamos en otra línea. O sea, estamos otra vez con productos de una línea que es un poquito más alta de precio, pero es que también es mejor. Lo bueno, ya sabéis que se suele pagar. Pero cunde mucho. A mí lo que me pasa con las cremas coreanas y los tónicos y todo lo coreano es que con poca cantidad te cubre todo. De hecho, yo tengo tendencia a ponerme mucha cantidad porque estoy acostumbrada de antes a cremas occidentales y esas sí que te tenías que poner mucha cantidad. Y ahora poco a poco voy reduciendo la cantidad. Pero mi tendencia siempre es a ponerme más de lo que debo. Yo he visto vídeos de coreanas que se ponen una miseria de crema y les da para toda la cara. Yo no sé cómo lo hacen, pero es así. Entonces, aunque sea un poquito más cara, 50 mililitros, duran bastante. La verdad es que sí. Y aquí estamos hablando que no... Claro, yo tengo 55 años. No me puedo poner lo mismo que una jovencita de 25. Tengo que darle un poquito más de potencia a los productos que me pongo. Hola, Katy, ¿acabas de llegar? No te he visto. Estás por ahí perdida. ¿Qué lleva? Uf. A ver, ¿qué lleva? Álvaro, me haces unas preguntas que no veo. Lupa, espérate a ver. Traigo aquí que estoy mirando una moneda de oro antigua romana. Espérate. Vale. El primer ingrediente es extracto de cactus, del cactus que usan, que es el higo chumbo. Ese es el primer ingrediente, ¿vale? Luego lleva glicerina, bueno, pues como casi todas las cremas, porque es lo que hay. Hidrogenated olive. Vale. Y bueno, cosas para que tenga consistencia. A ver si veo algo más que sea manteca de karité, parece que veo por aquí. Adenosina. Y un montón de nombres botánicos en latín, que se supone que yo he hecho biología, hice una asignatura de botánica, pero no me los conozco todos, ni muchísimo menos. Aprobé el examen porque era de cosas cercanas, que si no, me hubiera costado más. A ver. Bueno, un montón de extractos ya de salvia, veo por aquí, peonia. Algunas no sé lo que son. Gardenia. Pues eso, básicamente tiene extracto de higo chumbo y el aceite esencial de higo chumbo y luego tiene algunos extractos y las cosas que tiene que llevar para hacer una crema y que no se estropee. Ya sabéis que tienen que llevar cosas para que no se ponga malo. Conservantes, exacto. Conservantes y bueno, ingredientes que le den la textura de crema. Y Rocher tiene el supuesto colágeno vegetal, pero aunque algo se comporte como el colágeno, no lo es, solo se encuentra en animales. No creo en el colágeno. Bueno, Rafael, pues estás en tu derecho de que no te guste el colágeno y usar otra cosa, no hay ningún problema. Cada cual se pone lo que quiere. El contorno de ojos es genial. El de Hasley, María, no lo he probado. A mí lo de la cantidad me pasa igual, me estoy reformando. Bárbara, es que tanto en tónicos como en todo tendemos a ponernos un montón y se ponen 2 gotas, 3 gotas y nosotros ahí chorro, ala. Claro, luego, esto no se absorbe, pues si te has puesto 3 veces más de lo que te tienes que poner, ¿cómo se va a absorber? Te cuesta. Tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco, ya está.
¿Qué más? Cosmética, creo que en realidad no lleva. La marca Clavú, Esther está diciendo que la marca Clavú es muy buena y lleva colágeno marino procedente de algas. Las algas tienen colágeno. Todas las estructuras vivas, diría yo que tienen colágeno, porque el colágeno es ¿cómo diría yo? Para que tú te tengas en pie necesitas colágeno, te da firmeza. Si no tienes firmeza, pues no, serías un blando y blue. Entonces el colágeno con la elastina y la fibrina y tal son los que dan la estructura. Y no solo a las personas y a los animales, también a las plantas. Por eso tienen colágeno, porque forma parte de la estructura celular. Es muy importante el colágeno. Ahora, que digas que te lo pones en la cara y no te penetra por los poros, bueno, eso ya cada uno que piense lo que quiera y si te da resultado te lo pones y si no, pues no. El higo chumbo es buenísimo para la piel. Mónica, pues seguramente como la mayoría de extractos vegetales, sí, seguramente muy bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué sientes, Álvaro? No te preocupes, si yo aquí me he traído mi lupa por si alguien me pedía leer una composición, porque si no, no la veo, la vista ya no me da con esas letritas tan pequeñas que ponen en los envases. Que sí, te dice, es obligatorio poner los ingredientes, pero tú dices, aquí no lo veo, es muy pequeño. Ay, que parezco algo así yo con la lupa, parezco así un arqueóloga o algo. Es muy graciosa. Es de los sellos. La he robado. Por ahí estaba en la casa y como no la usan, pues la he robado. A ver, Rido tiene un exfoliante de labios y una mascarilla. Me parece que lo he visto. Esteragua, el exfoliante de labios es una cosa que va en un bote amarillo. Creo que lo voy a pedir porque lo he visto ya muchas veces y a veces me salen pellejitos. Aunque me pongo la mascarilla de la Neige, que me encanta, pues si me folio primero mejor, así mejor. Mascarilla de tela de leche de cabra para conseguir glow. Bueno, en este caso la mascarilla de leche de cabra no sería vegana, pero bueno, que aquí admitimos todo. O sea, yo estoy haciendo un directo de cosmética vegana por si alguien lo necesita, es vegano y quiere cosmética vegana y no quiere usar otra cosa. Pero ya sabéis que yo no soy vegana, ni siquiera soy vegetariana, o sea que... Hay una marca coreana en Yes Style y Holse, se llama Zimogen. Yo descubrí la marca Zimogen cuando estaba informándome sobre la Joutinia cordata, que no tenía ni idea, y estuve buscando qué había que tuviera Joutinia cordata, y ahora resulta que en casi todas las composiciones se están metiendo Joutinia cordata. Meten centella, Joutinia y artemisa, sobre todo en productos calmantes, para rosácea, para acné, es muy buena la Joutinia también, y Zimogen tiene productos de Joutinia, y por eso conozco la marca, aunque no tengo ningún producto. ¿Qué más? Tiene una esencia o serum de Joutinia cordata fermentada. Estás tentada, pero no tienes referencias. Pues yo no te puedo dar referencias. Esto es un poco decir, voy a la aventura y lo pido. A veces hay que arriesgarse, ya lo he dicho. Yo me arriesgo a veces. ¿Qué tal la anti-gravity? Me resulta densa para penetrar, para repartir por la piel no es densa, pero ahora mismo, por ejemplo, yo si me toco la mano, sí que noto un poquito de densidad, un poquito, no diré grasa, pero sí que hay algo. Yo esta crema la pondría de noche, de día para una piel mixta, de día no, de noche. Además es anti-gravity, seguramente actuará mejor de noche para temas de flacidez y tal. O sea, de día no, porque te va a quedar un poquito así.
¿vale? Bueno, al menos a mí, ¿eh? A lo mejor en una piel seca hace ¡fiu! Y se queda estupenda. De hecho, puede que esté recomendada más para piel seca. Lo que pasa que como yo compro... Sí, esta me gusta. Pues venga, me la voy a probar. Va en un bote amarillo. Ajá, la de Rirre. Muy bien. Vale, pues vamos a por el último producto de la rutina. Y, oh, sorpresa, protector solar encontraba que tampoco tenía, pero sí, tengo uno sin estrenar de Yada. Mira tú por dónde. Me llegó hace poco en un pedido de Kivia, que ya os he dicho que tiene toda la marca Yada, la ha pedido toda. Y este protector lo había comprado yo hace un par de años en la tienda de Cosmetics y me lo llevé al trabajo. ¿Y qué pasó? Que era invierno, lo tenía en el bolso en el nivel del suelo con el protector dentro y se me estropeó. Y me lo había puesto 2 o 3 veces, o sea, nuevo. Un foco de calor. El foco de calor, o sea, no puede estar en un foco de calor porque se estropea, ¿vale? Se me deshizo en 2 componentes y no hubo manera. Yo lo agitaba, pero no se volvía a mezclar. Y lo tuve que tirar porque estaba malo, claro. No servía para nada. ¿Me lo puedes abrir, por favor? Que no puedo. Gracias. Uf, estoy sudando. ¿A ti te pasa? Creo que me quedo corta y soy algo excesiva. Sí, sí que me pasa, Esther. Me pongo demasiado tónico, demasiada esencia y luego hay, oye, que esto como que no se absorbe. Sí, tiendo a ponerme más de la cuenta. No sé. Estoy intentando ir a ponerme menos y si me falta un poquito, pues ponerme otra gota o 2 gotas. Lo estoy intentando. Es un poco difícil cuando vas con prisas, pero lo estoy intentando poco a poco. Sobre todo con la crema, estoy intentando coger menos con la espátula y ponerme un punto así, así, y aquí, y ponerme un poquito menos. ¿Cómo va la técnica de las 7 capas de tónico? Pues mira, la técnica de las 7 capas de tónico la vamos a dejar para hacer un directo en una de las rutinas de noche. Haré un día la técnica de las 7 capas. ¿Qué os parece? Pero bueno, así para que lo sepas, Jessica, si quieres hacer la técnica de las 7 capas, que consiste en que tú te haces la limpieza y luego vas a por el tónico. El tónico siempre, siempre, siempre tiene que ser hidratante. No se puede usar un tónico exfoliante, ni siquiera aunque sea exfoliante muy suave, nada de exfoliante. Tónico hidratante, cuanto más hidratante mejor. O un tónico o una esencia. Lo que pasa es que si lo haces con esencia, como las esencias son más caras, pues la gente tiende a hacerlo con tónico, pero lo puedes hacer con tónico o con esencia, siempre y cuando sean productos solamente hidratantes. Entonces, te has puesto tu aceite, te has hecho tu limpiador, si quieres te exfolias y si no, no, coges tu tónico y empiezas. Simplemente te echas tu tónico, bla, 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 te aplicas una capa, ¿vale? Dejas que se absorba un poquito, te pones otra capa, y la piel se va hidratando, hidratando. Así dicen que hasta 7 capas, pero 7 capas a algunas personas es demasiado. Entonces tú tienes que ver tu piel, cómo se va hidratando, cómo se va rellenando y puedes parar en la 4ª capa, en la 3ª capa, en la 5ª capa, cuando a ti te vaya bien. Y después de eso solamente te pones una crema hidratante para que no se vaya la hidratación. Si es de día, te pones también el protector solar y si es de noche, la crema hidratante y a dormir. Y esa es la técnica de las 7 capas, que lo más importante es que sea tónico o esencia hidratante. Eso es lo principal, ¿vale? Y bueno, pues la haré un día en un directo, si conseguimos hacer la logística para hacer directos de rutina en el baño, ¿vale? La haré un día y así quedará un poco más claro. De nada, Jessica. ¿La has entendido, no? Sobre todo un tónico hidratante o esencia hidratante. Te tienes que ir, Mónica. Gracias, has estado aquí. Uy, si llevamos casi 2 horas. Menuda paciencia que tenéis, hay que ver. Muchísimas gracias, de verdad os lo digo. Bueno, ya es el último producto, ya os dejo de dar la lata. Se llama Oh My Sun Protection
Tone Up base. ¿Por qué? Porque este protector solar sirve de base de maquillaje. Vamos a probarlo. Es, como veis, bastante fluidito. Y no tarda mucho en absorberse el blanco, o sea, es muy rápido, por eso me lo compré, porque yo lo que no me gusta es que se quede el protector ahí blanco. Uf. Cuando empieza ahí la pantalla blanca y no se absorbe, yo me desespero. Pero este, mirad, súper rápido. Y encima, pues es una preparación para el maquillaje. Esta casa tiene otro protector que es más tipo leche y ese no es primer, pero este es primer, ¿vale? Pues mirad, queda un acabado así muy reluciente. No sé, yo me acuerdo que lo probé porque fui, hace 2 años hice un taller presencial en la tienda de Barcelona de COS Cosmetics, que allí te enseñan a hacer la rutina, haces una rutina completa, te explican y me lo llevé. Pero luego me pasó que se me estropeó y ahora como lo tenía aquí ya hice un pedido y aproveché y como protector solar lo gastas cada día, pues gastas mucho, pues hay que tener. Y este recordaba que me había gustado bastante. Ya sabéis que mi preferido es la Biot, pero de vez en cuando hay que coger otros protectores y probando. Mirad el acabado. Muy luminoso también. Se absorbe enseguida, pantalla blanca desaparece enseguida. Este protector está muy bien. Y vegano. Todo lo de esta marca, ya os lo he dicho antes, es vegano, ¿vale? Y esta sería una rutina completa vegana. Y nada más, si tenéis alguna pregunta antes de irnos, si no, nos iremos ya porque habéis estado 2 horas acompañándome, unos un ratito más, un ratito menos. Muchas estáis desde el principio y de verdad que os lo agradezco muchísimo para vosotros. Es que sois los mejores, mis divinas y mis divinos. Vamos, hombre, lo mejor del mundo mundial. Las coreanas tienen una nueva técnica. Se ponen vaselina en el último paso. Pues va a quedar la almohada hecha una pena, porque la vaselina no se puede quitar, ¿eh? O sea, la vaselina es grasa, grasa, en las sábanas eso es un desastre. Para quitar eso, muy mal, muy mal. Yo no lo veo, como no sé que se tape en la cara. ¿Yo qué quieres que te diga, Álvaro? Yo, la vaselina lo deja todo perdido. Estamos a gustito. Ay, qué mona que eres, Elizabeth. Gracias. Sí, lo que pasa es que hoy es un día difícil porque, claro, la mayoría de la gente que suelen estar aquí en los directos están con las mamis o tienen hijos y están con ellos, es normal. Yo sabía que era un día raro, pero yo digo, voy a hacer directo igual. Siempre tendré divinos y divinas que me acompañen. Vamos a ver, ¿qué hay más por aquí? Jessica, después de las capas, sí, te dije que tenías que ponerte una cremita hidratante porque tienes que ponerte un oclusivo. Si no, toda la hidratación que te ha dado la técnica de las capas, de tónico, se te evaporará. Tienes que ponerte una cremita. ¿Vale? Ah, creo que eso no lo había visto antes y ya lo había contestado. ¿Tienes el de Pyongyang? Ah, pues el de Pyongyang va muy bien para eso, sí. Sí, sí. La vaselina tiene derivado de petróleo, claro, es un derivado del petróleo, la vaselina. Sí, sí. A terminar de limpiar. Lo has dejado todo a mitad para estar con nosotras. Qué mona. Bueno, no te preocupes, Esther Agua. Si quieres puedes acabar de ver lo que te falte o ya nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. ¿A ti te dejaba la cara blanca? ¿Cuál? ¿El protector solar de Yada? Cristina, este. ¿Te dejaba la cara blanca? Pues mira, yo en un momento me la he absorbido y ha pasado de blanco, lógico, a transparente. Sí, me ha quedado la mano guau, estupenda. Ah, Nicole, en Chile es el próximo domingo, aquí en España es el primer domingo de mayo y hoy es el primer domingo de mayo. Mejor un aceite natural para terminar, sí, mucho mejor que la vaselina, desde luego. Muchas gracias, primavera. Cristina te deja. Pues no lo entiendo. ¿No sería el otro, el otro solar que tienen? Porque este no deja la pantalla blanca. Qué raro.
Y yo el otro no lo he probado, así que no te sé decir, pero este ya has visto que en la mano y a mí en la cara me pasa igual. Es que yo no soporto que esté blanco ahí mucho rato. Me molestan los protectores que quedan blancos, porque quedan blancos o que cuesta mucho de absorber. Yo es que después del avión es muy difícil que me guste otro más que el avión. Igual hay alguno algún día, pero de momento no. Has aprendido un montón, Marta. Me alegro. Aquí estamos para aprender lo que podamos unos de otros. Para eso estamos. Ni yo lo sé todo, ni nadie lo sabe todo. Y además que las cosas van variando, se aprenden cosas nuevas cada día. Pues nada, Rafael se va a la ducha y yo me despido ya de todos vosotros. Muchísimas gracias otra vez por acompañarme. No sé qué más deciros. Es que de verdad que sois un encanto. Gracias, gracias, gracias. Mi hermana la veis por ahí y muchos besos. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Como son. Y adiós.